Bueno, para este mecanismo vamos a diseñar un mecanismo de retorno rápido con una relación de transmisión de 1 a 1.2 y con un ángulo de oscilación de 30 grados. Para esto vamos a necesitar dos ecuaciones características. Una de ellas es que la relación de transmisión va a ser igual a 1 sobre 1.2 igual a alfa sobre beta. Y como segunda ecuación, esos ángulos que van a ser el avance lento y el avance rápido generan una revolución completa de la manivela, que serán 360 grados. Entonces, haciendo los despejes de la ecuación 1, yo puedo obtener la relación angular de cada uno de ellos. Entonces, 1.2 veces alfa va a ser igual a beta. Sustituyendo en 2, tenemos que alfa más 1.2 alfa, voy a acercar un poco más para que se vea más claro, porque aquí sí, va a ser igual a 360 grados. Entonces, 2.2 va a ser igual a 360 grados. Abro mi calculadora. Y 360 sobre 2.2, 163. 163.63. Y aquí corroboramos. Correcto. Entonces, aquí voy a obtener otra medida angular que vamos a conocerlo como delta, que me va a dar, digamos, la alineación entre la posición de engarrotamiento 1 y la posición de engarrotamiento 2. Y siempre va a ser igual al valor absoluto de 180 menos alfa, o en su defecto 180 valor absoluto 180 menos beta. Por tanto, delta va a ser igual a 180 menos 163.63, 16.37 grados. Y esta es la parte 1. Procedemos al armado del mecanismo. Para ello usaremos el comando de ángulo dada su amplitud, con el cual yo pongo un punto inicial, un punto secundario y colocaré 30 para referirme al balancín. Cabe destacar que esta es la variable de salida del mecanismo. Yo puedo manipular la dimensión de este eslabón simplemente haciendo que alejando este punto. Entonces aquí convenientemente lo voy a dejar lo más horizontal posible. Ahí. Y a estos puntos le voy a llamar la posición 1B, la posición 2B, ahí centrar no es válidas, guión bajo, B2 y O2. O más bien O4, porque es el acoplador, ¿no? Digo, la salida del mecanismo.
De aquí voy a trazar una recta que pase por B2 a un ángulo que yo guste. Entonces, por ejemplo, aquí. Y ese punto A no va a significar nada, entonces lo apagamos. Y lo que voy a hacer es que en GeoGebra yo no puedo poner un ángulo directo. Entonces, para poner el valor de delta, voy a poner un punto móvil. Ese punto móvil va a ser O2. Y voy a poner una recta, una semirrecta auxiliar que va a ser de O2 a B1. Entonces, esta recta es auxiliar, al igual que esta. Y voy a hacer la medición de esas dos rectas, teniendo un ángulo actual de 153.05, que si yo hago el cálculo del complemento, sería 26.95. Entonces, este ángulo de aquí es 26.95. Yo necesito, de acuerdo a mis cuentas, que sea 16.37. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a manipular este punto O2. Lo voy a empezar a mover. Si se fijan, si lo acerco, el ángulo aumenta y yo necesito que sea más pequeño. Entonces, 16.37, para hacer la cuenta precisa, 180 menos 16.37, 163.63. Que de alguna manera, pues es este alfa complementario que ya había calculado. Entonces, más o menos ajusto. Ahí tengo un error de 0.01 grados, no es tan grave. Y fijo este punto. Y listo, ya el ángulo ya no lo voy a necesitar, simplemente me sirvió para ajustar. Y ahora necesito obtener la manivela de cuánto va a ser su medida. Para hacerlo puedo hacer el método de ecuaciones sugerido en Norton o un método geométrico, el cual consiste en obtener una circunferencia de O2 a B2, colocarla en O2, y eso me va a dar un punto de intersección con la segunda recta. Ese punto de intersección cubre una distancia que es de B a B1, que la voy a indicar aquí, y esa distancia, aquí hay que mover un poquito esto, B1 a B, y esta distancia es el diámetro de la manivela. Entonces yo necesito el radio, por tanto es 2.8 sobre 2. Entonces aquí ponemos una circunferencia centro y radio, 2.8 sobre 2. ¿Qué son estas rectas? Son las líneas de acción o las posiciones extremas del mecanismo 4 barras cuando coincide manivela con acoplador. Entonces, para más referencia, pues pueden checar las ecuaciones de Norton. Entonces, esta de aquí, como está hacia B2, la vamos a llamar A2. Y esta línea de acción que se alinearía en este punto, le llamaríamos A1. Pero bueno, no la necesitamos porque aquí lo único que necesito es rotar este A2 respecto a O2. En este caso ya usé varias variables angulares, entonces me voy a ir por otra letra griega, por ejemplo teta. Bueno, no lo toma como válido, entonces phi y creamos deslizador. Entonces con esta phi yo ya tengo el punto móvil de la manivela. Necesitamos un compás que va a ser un A2B2. Lo pongo en C. Este círculo ya no lo necesito, fue para obtener el punto B de la ecuación geométrica. Y por último un compás de O4 a cualquiera de las veces. Y esto me va a dar la intersección geométrica, que es este punto, que al ser un manivela oscilador, pero retorno rápido, lo que debo de ver es que D se mueve a lo largo del arco de B1, B2 y que va y viene. Y ahí está, ¿no? Entonces, para cerrar el mecanismo, unimos O2C, C y D y O4.
Y esta parte de aquí. Configuro el slider para que sea continuo. Y se vea el movimiento de vaivén. Creciente, ahí está. Entonces si yo lo dejo en forma continua, B2, B1. Y ahí está, ¿no? Para que se vea una revolución, 0. Aquí un slider. Entonces me voy a las propiedades del deslizador. Valor mínimo 0. Y 2 pi radianes, 6.28. Entonces ahí ya comienza el movimiento de vaivén. Y ahí es lo que comentaba, las posiciones de acoplamiento. A2 acoplado y A1 acoplado. Y ahí empieza el retorno rápido. Ese ángulo es más pequeño que ese ángulo. Ese ángulo es beta y ese ángulo a partir de ahí es alfa. Y esta sería la solución para esta síntesis.